Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que es muy largo y por eso voy a abreviar mucha información. Recuerden que esto no es para reemplazar una consulta médica ni es un programa de medicina alternativa. Y en nuestros parques de la salud lo que queremos entre todos es hacer un proceso educativo y preventivo. Entender con todos los médicos que la medicina va más allá de un analgésico y demás. Porque pese a que estoy en un espacio que parece un gimnasio, esto es las áreas que nosotros destinamos en nuestros parques de la salud para el acompañamiento del paciente con programas de rehabilitación, con programas de dolor, con programa de manejo de su estado físico, coordinado por la doctora Ángela Rosero, que es fisioterapeuta, pero ella ha hecho procesos de estudio de medicina biológica y complementaria, acompañado de todos los médicos de nuestros parques de la salud, para que a los pacientes que nos llegan con problemas de salud o riesgo cardiopulmonar o cardiovascular y con cuadros de dolor crónico, le hacemos un proceso de acompañamiento. A los pacientes con sobrepeso le hacemos unas terapias físicas acompañados de sueros, de alimentación y de hidroterapia. Con ella tenemos muchas imágenes en los pacientes cuando hacemos el Día para tu Salud, donde ella nos ayuda a coordinar también el programa de hidroterapia médica. Y estoy acompañado con varios profesionales de la salud. Yo estoy aquí pues más alto porque estoy en una caminadora, pero pues para mí es motivo de mucha alegría, además de estar con todos mis compañeros del Parque de la Salud, estar con Francisco Javier Zuluaga, que acaba de representarnos en Colombia en un reality, una persona que fue reconocida y que ha estado con nosotros desde hace 3 años también en nuestros parques de la salud, con los programas de terapias Reiki y con las terapias de quiropraxia en los programas de dolor. Francisco Javier, gracias por estar con nosotros. Muchísimas personas lo siguen a él en Instagram y ha sido un ejemplo de disciplina, de salud, de nutrición. Y ahorita en el transcurso del programa estaremos hablando mucho de la parte del dolor, pero sí es importante que entiendan que así como una persona dice yo quiero aprender 5 idiomas y se tiene disciplina con su estudio, pues él tiene disciplina con su cuerpo y se cuida y hace actividad física y nutrición, y por eso está con nosotros hoy también. Muchas gracias por estar en el programa. No, doctor Rojas, muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? Lo más importante que deben de tener en cuenta las personas es que antes de empezar una actividad física y empezar a formar el cuerpo, a fortalecer los músculos, que es supremamente importante para la salud especialmente, es que deben de empezar con todo el proceso de calentamiento, tener unos objetivos claros, tener una emoción clara de qué es lo que quieren alcanzar, cómo lo quieren alcanzar y qué medios van a empezar a utilizar para alcanzar esos objetivos, que es en este momento es fortalecer el cuerpo, y obviamente eso tiene unos procesos y unas garantías que se van viendo con el tiempo. Empezar nunca es fácil, nunca. Empezar viene con dolor, que nosotros llamamos el molimiento en todos los músculos, cansancio, bueno, la resistencia no es la misma, todo, pero con el tiempo, cuando tú empiezas, te vas a dar cuenta de que vas mejorando, de que ya no puedes hacer, no sé, 30 flexiones de pecho, sino que puedes hacer 40 flexiones de pecho, que no puedes hacer, al principio empiezan con 5 abdominales. Trabajemos eso, que es lo que a la gente le gusta, el abdomen. Pueden hacer 5 abdominales. Pasado un tiempo ya pueden hacer 10, 15, y ese fortalecimiento les va dando al músculo esa fuerza que pueden ir trascendiendo más allá. ¿Qué es la parte emocional? Perdón. ¿Dónde influye la parte emocional cuando empezamos cualquier cosa? Si yo sé para dónde voy, si yo sé qué es lo que quiero, si sé cuáles son mis objetivos y hay un impulso, un motor, en ese momento digamos que sufren de sobrepeso, o hablando de quiropraxia de nuestra columna, cuando tenemos sobrepeso empiezan dolores sacros, bajos, y empiezan dolores en la rodilla también. Entonces, cuando se empieza a hacer un proceso
de baja de peso, mucho cardiovascular, empezar a sudar, empezar a quemar grasa, empieza también los músculos a formarse y a fortalecerse. Entonces empiezan también el cuerpo a responder de una forma más saludable. Ángela, Francisco Javier acaba de tocar un tema muy delicado y tiene que ver con es que estoy molido, es que me duele. Nos llega a la consulta ahora que estoy con el doctor Daniel y con el doctor César Caníbales y con la doctora Dabna Rodríguez, pacientes a la consulta, ¿cierto? Nos dicen que me fui a hacer deporte el fin de semana y no aguanto el dolor en los músculos y demás. El otro dice, me lesioné jugando fútbol y haciendo otras actividades, bicicleta. Entonces nosotros trabajamos de la mano con fisioterapia. Hablemos un poco del diagnóstico. ¿Por qué la fisioterapia es tan importante? Porque ustedes hacen parte como profesionales de la salud en nuestro equipo médico. Bueno, muy buenos días para todos. Un punto muy importante que trató Javier es acerca del ejercicio como tal, el deporte y la actividad física. Debemos tener en cuenta 3 aspectos, que son, uno, manejamos nosotros en fisioterapia como tal personas que no tienen una actividad física como tal, pues digámoslo entre comillas otra vez, activa, perdón la redundancia. Hay personas que sí tienen un ritmo atlético, como lo podemos ver en Javier, y otras personas de tipo pues moderado, ¿sí? Entonces nosotros en el campo de la fisioterapia tenemos que entrar a trabajar en ese aspecto. ¿Cómo es el diagnóstico? Nosotros siempre debemos hacer una prescripción del ejercicio. Sabemos que cada persona es un individuo particular y que no todos nos vamos a comportar de igual forma a un ejercicio o a una actividad física. Unos respondemos de una forma adecuada, otros no tanto, otros les va a dar un dolor después de la actividad física, a otros no. Entonces es por eso tan importante ver la prescripción del ejercicio. Por eso nosotros individualizamos al paciente, no lo tratamos como un ente grupal, sino que cada quien es un ser único irreemplazable, y por tal tenemos que hacerle su buena prescripción, que tiene que ver con qué frecuencia le vamos a mandar el ejercicio, cuál la duración, cuánta intensidad. Son varias cositas que tenemos que ir viendo en el diagnóstico que vamos a hacer para cada paciente. No es lo mismo, perdón, trabajar a una persona atlética como Javier. Es muy importante entender lo que dice la doctora Ángela con respecto a lo que mencionaba Javier, y es el dolor, ¿cierto? Entonces Francisco Javier dice, entonces termina la persona molida y viene a la consulta, entonces Ángela dice, no, entonces hay que individualizar, contemos la historia, qué actividad física hizo, y por qué ella en ese momento, porque muchos pacientes llegan directamente al área de rehabilitación y de fisioterapia, y ella dice, no, pues hagamos la evaluación médica, individualicémoslo. ¿Qué actividad hizo? O Marina dice, que yo nunca he hecho actividad física y yo voy a empezar. ¿Y cómo va a ser todo ese proceso? ¿Qué me dijeron los médicos? Y todo esto después de este corte comerciales. Ya regresamos. Una pregunta muy frecuente de las personas que hacen ciertas actividades físicas, que infortunadamente muchos la hacen es de cada 8 días, es ¿por qué terminó tan molida? Como decía Francisco Javier, ¿por qué tantos dolores? ¿Por qué tanto cansancio? El lunes no dan bola de nada. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología del dolor. ¿Qué es lo que pasa? Entonces estamos con la doctora Dabna Rodríguez, con el doctor César Caníbales y con el doctor Daniel Castro, personas que nos acompañan, que están en un proceso de acompañamiento y de aprendizaje en todo este tema de la medicina complementaria. Bueno, la idea cuando hablamos de dolor es primero que nada entender por qué se produce el dolor. Nuestro cuerpo tiene unas formas pues como de defenderse ante estímulos que son inapropiados y que nos van a producir daño, y una de ellas es el dolor. O sea, si tú te estás quemando, pues la idea es retirarlo, ¿cierto? Es retirar ese miembro que se esté lesionando y evitar que produzcamos un daño grande. Entonces esa es la principal razón por la cual existe el dolor, pero a medida que va pasando el tiempo, o si hacemos inactividad o hacemos actividad como no es, o tenemos algunas alteraciones como la diabetes, por ejemplo, producen unos dolores que se llaman neuropatías.
Hay otro tipo de dolor que ahorita se ha vuelto muy común, digamos el diagnóstico como la fibromialgia. En fin, esto todo tiene unos caminos muy largos de explicar de la fisiopatología del dolor, pero corresponde a un mundo de alteraciones que ya no son tan normales y que no van dirigidas realmente a un estímulo que nos está produciendo daño, sino que son una percepción anómala de nuestro cerebro de un estímulo que no está haciendo ningún daño ni ningún problema. ¿Qué nos ha parecido muy preocupante muchas veces en la consulta? Y es que muchos pacientes han llegado con una prescripción que en mi concepto, con todo el respeto que mis compañeros se merecen, es inapropiada. Y es que les dicen, usted no puede hacer actividad física. Eso nos pasa prácticamente todos los días en la consulta. Porque tiene una lesión de rodilla, porque tiene un problema de discopatía lumbar, porque tiene un problema de cadera, bueno, por diferentes razones. Entonces, ¿qué está pasando? Muchos de estos pacientes están ganando cada vez más peso y por supuesto eso está perpetuando su dolor, su daño articular y su incapacidad para la movilidad, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido es muy importante lo que estaba diciendo ahorita Ángela, de usted prescribir muy bien el ejercicio, mirar cuál es la capacidad, no solamente cardiovascular, sino de movilidad específica, por ejemplo, de algún articular que tenga ese paciente, y de acuerdo a eso, pues poder tomar una conducta que le permita bajar el peso, ¿cierto? Adquirir nuevamente movilidad del resto de articulaciones, por ejemplo, que no tenga dañadas, porque nos vamos poniendo pues tiesitos, así suene como chistosita la palabra, y que nos permita pues que realmente el paciente tenga una buena vida, porque ese es el principal objetivo nuestro, ¿cierto? En ese sentido, pues la individualidad lo es todo, ¿cierto? Cuando dice ella que nos vamos poniendo tiesitos, que es una palabra que todos los días nos dicen en consulta, por eso nosotros en nuestros parques de la salud siempre tenemos piscinas, porque ahora más adelante en el programa van a ver las terapias que Ángela hace a los pacientes y cómo la piscina para nosotros se convierte en un complemento importante. Entonces la persona hace deporte los fines de semana y terminó con molida, cansada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese dolor? Buenos días para todos. Los mecanismos por los cuales se produce el dolor, a pesar de que la medicina ha avanzado tremendamente en los últimos años, aún algunos siguen incomprendidos, pero hasta el momento lo que se ha notado es que durante el proceso del ejercicio hay pequeñas rupturas de los músculos. Los músculos deben crecer, pero a la vez también algunas pequeñas, digamos, fibras o tiritas de los músculos se rompen y esas pequeñas rupturas producen dolor. Aparte de eso, también durante el proceso del ejercicio, los músculos producen una sustancia que se llama ácido láctico. Esa sustancia también estimula, digamos, los receptores que producen el dolor en las personas. Un componente muy importante que me gustaría notar es el hecho de que, como decía muy bien, es importante individualizar cada paciente, así también debe ser el dolor. Hay muchas clases de dolores, entonces necesitamos identificar primero cuál es el tipo de dolor al que nos estamos enfrentando para poder manejarlo de la manera apropiada. No es lo mismo un dolor, digamos, urente que arde como una gastritis, a un dolor de una radiculopatía que es una compresión de un disco de la columna. Cada dolor debe ser manejado de una manera totalmente diferente. Doctor Daniel, entonces el paciente consulta y pues consultan a que le manden algo, pero ¿qué papel juega en la consulta, por ejemplo, el medicamento o todo esto que hace parte de un consultorio de acompañamiento al paciente que tiene dolor por ejercicio o dolor osteomuscular? Muy buenos días para todos. Bueno, lo primero es que tenemos que identificar por qué es el dolor. Tenemos la costumbre de pensar de que todo dolor se debe tratar con un analgésico, con acetaminofén, con diclofenaco, y realmente eso no es así. Tenemos que saber por qué se está presentando el dolor en la persona y lo más importante en la consulta es educarlo. Si por ejemplo es un dolor, teniendo en cuenta que hoy estamos hablando de ejercicio, lo primero es educarlo en cuanto al calentamiento. La persona tiene que hacer unas secciones de calentamiento para que el músculo se empiece a adaptar y de esta forma se disminuya la probabilidad de que presente dolor después de tener el ejercicio. Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo. Marina, ven para acá, si me va haciendo una toma Mauricio, Marina, quedémonos acá, vamos a pasar por este lado, Javier, acompaña. Entonces resulta que Marina es una mujer que llega por primera vez a la consulta. Pudo haber estado con cualquiera de los colegas que acaban de hablar y ellos dicen, no, pues es que esta señora quiere empezar una actividad física, queremos mejorar su masa muscular,
su buen estado de salud. Pasos a seguir en ese proceso de la consulta en la historia clínica. Bueno, llega la paciente y como siempre pues hacemos una historia clínica muy completa. Dentro de la anamnesis tenemos que mirar que pues el interrogatorio como tal, en una de ellas es muy importante tomar la talla de la persona y el peso, porque es ahí donde vamos a sacar nosotros el índice de masa corporal de ella y es de ahí donde se nos va a desencadenar el peso mínimo y el peso máximo al que ella tiene que estar, digamos, en el límite. Y dentro de estos dos vamos a sacar el peso ideal en el que ella tiene que estar, ¿sí? Para eso hay una tabla que viene con los valores de índice de masa corporal, donde nos coloca el índice de masa corporal normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, y eso. Entonces nosotros, dependiendo del índice de masa corporal que nos arroje esta paciente, vamos a la tabla y miramos en qué estado está. Y dependiendo de eso, entonces ya vamos con otras formulitas haciéndole ya la prescripción a ella, para saber nosotros cómo debemos trabajarla. Marina, ¿a usted algún día le habían dicho que no hiciera ejercicio por sus problemas de salud que ha tenido antes? Cuéntanos un poco de esa parte de la historia. Sí, doctor. Hace unos años me dijeron que no podía hacer ninguna clase de ejercicio porque tenía un problema en la rodilla izquierda. Entonces me prohibieron la bicicleta, me prohibieron caminar mucho. Y en esa época fue claro donde subí mucho de peso, estuve un tiempo demasiado gordita. Ahora, hace un año, tuve una cirugía de cerebro y estuve súper aterrada cuando el doctor me dice, se levanta de la camita y se pone a hacer ejercicio ya. Y de verdad que me fue muy bien, estoy contenta porque con la rehabilitación física que tuve, estoy ahora súper bien. Entonces, mire que estamos hablando de una paciente del común. Una señora que tuvo un problema de rodilla, no haga ejercicio, como decía la doctora Dafna, que todos los días nos llega esto, pero después le hacen una cirugía de cerebro y su cirujano le dice, no, hágale, ya empecé a hacer actividad física. La pregunta es, ¿cuál actividad física? Y eso es lo que vamos a hablar después de este corte de comerciales. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una señora del común que viene a buscar una asesoría para su estado físico, para el acompañamiento de un posquirúrgico de cirugía de cerebro, para un dolor crónico de rodilla, termina siendo evaluada por tantas personas y demás? Una de las cosas que nosotros hemos querido hacer en nuestro modelo de salud, en nuestros parques de la salud, es que a un paciente no lo ve un solo profesional. Ellos pueden entrar a consulta con César, con Daniel, con Dafna, conmigo, pero en fin, lo terminamos viendo varios. Y se toman conductas terapéuticas, porque como decía Daniel, es que no es dar un acetaminofén, no es dar un antiinflamatorio, no, es ver a la paciente, Marina, no desde la rodilla, no desde su aneurisma en el cerebro, no, es toda para poder hacer un tratamiento integral. Bueno, con doña Marina tenemos entonces una paciente de 55 años que tenía aparentemente pues una artrosis de rodilla, pero igual es muy importante esclarecer realmente cuál es el tipo de dolor de la rodilla, porque también nos llegan diagnósticos errados, digamos, todo el tiempo, ¿cierto? En cuanto a la rodilla, pues yo tampoco entiendo por qué le contraindicar el ejercicio, sí algunas cosas, pues de pronto algunos ángulos que no se deben adquirir de la rodilla y algunos impactos, por ejemplo, como el correr, pues no es lo adecuado, en fin, por eso digamos que en ciertos pacientes, sobre todo cuando hay ese tipo de dolor, nuestra mejor herramienta son las piscinas y algunos otros ejercicios en máquinas y en fin, muy bien dirigidos, que permitan que no hayan unos excesos de los ángulos ni hayan un golpeteo, pues que es como ese impacto que no se debe pasar en pacientes con problemas de rodilla o en problemas de cadera, inclusive en algunos problemas pues como de columna, todas las articulaciones en general, más no es una contraindicación absoluta del ejercicio, es lo que es muy importante tener ahí en cuenta, ¿cierto? Con respecto a la parte, digamos, ya neurológica, ella hizo un aneurisma cerebral, que es como una dilatación, digamos, de las arterias del cerebro,
que tiene un alto riesgo de ruptura, ¿cierto? O sea, es como que si hubiera hecho un laguito ahí más grandecito y eso con cualquier aumento, digamos, de la presión intracraneana o hipertensión sistémica puede romperse esa pared y sangrar en el cerebro, lo cual pues es una catástrofe total, ¿cierto? En ese sentido, lo que uno más tiene que empezar a hacer es una rehabilitación como tal, y todos los procesos postquirúrgicos es muy importante tener en cuenta la actividad como tal, porque todo postquirúrgico aumenta el riesgo de una cosa que se llama la trombosis venosa profunda, que es el hecho de formar trombos en todos. Entonces, la que se hace una lipo, por ejemplo, tiene más riesgo que la que se hace un procedimiento quirúrgico como el que se hizo doña Marina, pero todos tienen un riesgo. En ese sentido, es muy importante empezar a hacer una actividad de rehabilitación, más que de ejercicio así como de cualquier manera. ¿En qué sentido? En que tenemos que tener unas pausas y como una capacidad vital básica en la cual vamos a empezar a aumentar de a poquitos, muy bien dirigido, muy bien organizado, siempre teniendo muy en cuenta los límites de las presiones arteriales y de frecuencias cardíacas que vaya adquiriendo esa paciente, porque no es lo mismo una persona como estos chicos, por ejemplo, que hace tanto ejercicio, que manejan unas frecuencias cardíacas y unas presiones arteriales muy bajas y que no es fácil que suban una frecuencia cardíaca, ¿cierto? Los deportistas grandes tienen frecuencias cardíacas de 40, a veces sin tener absolutamente ningún síntoma, ¿cierto? En cambio, las personas que no hacemos tanto ejercicio, fácilmente pasamos de 70 de frecuencia cardíaca a 120 en un segundo, y lo mismo con la presión arterial. Entonces, en ese sentido es muy importante tener en cuenta en ella cómo se mueven esas frecuencias y esas tensiones, con el fin de que no vayamos, digamos, a dañar el procedimiento quirúrgico que se hizo y a ponerlo en riesgo todo lo que ya se haya realizado. Entonces pasa a nuestros consultorios de rehabilitación dirigidos por la doctora Ángela Rosero y se inicia un proceso. Hablemos el caso de doña Marina, cómo hacerle ese proceso de acompañamiento. Hagámoslo si quiere a este lado. Bueno, quiero rescatar primero lo que se hablaba antes, que anteriormente cuando se hacía una cirugía o algo, siempre se trataba al paciente inmovilizado. Desde un esguince en adelante siempre hay que inmovilizar y no hay que mover y quieto ahí. Ahora eso ha cambiado. Ahora la fisioterapia entra a partir de una UCI. Desde una UCI empezamos a movilizar al paciente, a hacerle sus ejercicios, porque ya se han hecho estudios donde indican que es muy importante el movimiento y la actividad como tal. Entrando ya al caso de la paciente, sabemos que ella estuvo en UCI durante 20 días aproximadamente. Del posquirúrgico del aneurisma salió bien, salió muy bien, no tuvo dificultades ni secuelas neurológicas. La actividad motriz estaba dentro de los rangos normales, de sus arcos de movilidad articular tampoco pues perdieron como mucho rango que se diga, y en condiciones pues más o menos estables ella llegó a nuestro consultorio. Entonces, haciéndole ya la prescripción como tal allá del ejercicio, empezamos a hacerlo de una manera progresiva y paulatina, ya que ella llegó con disminución de fuerza muscular por el encamamiento que tuvo pues en la UCI, y entonces empezamos a trabajarle lo que es bicicleta durante 5 minutos aproximadamente a una resistencia pues como la pueden ver muy suave, muy liviana. También la trabajamos en la caminadora igual a una velocidad no mayor de 1.5 digamos kilómetros por hora, porque vamos a irlo progresivamente. A medida que la paciente nos vaya dando más y vaya adaptándose a la actividad como tal, entonces vamos aumentándole el tiempo en bicicleta, el tiempo en caminadora, y el ejercicio en la multifuncional es igual. El peso debemos irlo graduando paulatinamente a medida que ella nos vaya dando esa respuesta hacia la cantidad de peso que debemos aplicarle. Francisco Javier Zuluaga, bueno, uno dice, no, pues que el cuerpo de este hombre pues tiene un desarrollo, tiene mucha fibra y en fin. En las rutinas que estaba hablando la doctora Ángela dice, bueno, de acuerdo a las características fisiológicas y musculares de Marina, uno empieza una actividad con cierto peso. Cuando nos hablan de peso, ustedes hablan de frecuencia y de peso, que es lo que finalmente hace que el cuerpo responda y uno pueda tener un cuerpo resistente como el suyo, que hizo que usted estuviera en el reality de Caracol, que tuviera un reconocimiento a nivel internacional y que finalmente usted terminó por un problema que le pasó en el codo.
algo físico sucedió. Hablemos un poco de todo esto, que esta máquina la compran muchas personas y terminan en las casas para secar toallas porque no la saben utilizar. Bueno, lo más importante que tienen que tener en cuenta las personas antes de realizar la actividad física, lo dijo uno de los compañeros, fue el calentamiento. O sea, el calentamiento es supremamente importante. Estirar, hacer una buena articulación antes de empezar a manejar este tipo de máquinas. Lo otro, deben de saber y ser conscientes cuáles son mis capacidades. Me pongo a meterle mucho peso a una máquina de estas y lo que hago es que genero un daño peor del que ya debo de tener. Entonces, primero, volvemos a lo mismo, los objetivos. ¿Qué es lo que queremos hacer con la persona? Si la persona quiere o necesita masa muscular, si la persona necesita definición, si la persona necesita fortalecimiento muscular, son tres cosas diferentes. Lo ideal, ¿qué es? Lo ideal es hacer unas muy buenas repeticiones en cualquiera de las máquinas con un peso moderado, ¿sí? Repeticiones que varían entre 15, 12, 10 y 8. 4 o 5 veces. Estas máquinas, como decía Rojas, que terminan para extender toallas, que son multifuncionales, son especiales para trabajar pecho, pierna, espalda, bueno, varias cosas. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la motivación? Si hay una buena motivación para empezar a hacer una actividad física, se puede hacer cualquier cosa. Cuando salimos después de un proceso como el de la paciente aquí, uno sale con muchos miedos, y he tenido personas dentro de la actividad física me dicen, no, pero es que yo no hago eso porque, no, pero es que yo tengo esto, no. Entonces empiezan la negación de la actividad, y ahí, pues ahí sí definitivamente no se puede hacer mucho. La persona debe de entender que ese proceso, o los especialistas, van de un proceso muy leve, y lo van reforzando, fortaleciendo, para que esa persona pueda lograr un objetivo que es, al fin y al cabo, una buena salud. Esto que acaba de decir Francisco Javier, pues cierra un concepto muy importante a la invitación que estamos haciendo nosotros, y es la motivación. Sí, porque Marina viene y ve estas máquinas y ve un equipo de gente pues muy entusiasmado a acompañarla, pero si ella no le pone motivación a esto, si no le pone seriedad, si no le pone compromiso, ¿cómo va a poder buscar un resultado físico, como lo vemos en muchas personas? Es disciplina, y a eso es lo que nosotros queremos invitarlos a todos ustedes. Si algún medicamento es importante en la prescripción médica, se llama deporte. Obviamente la parte del alma, la parte de la alimentación, pero esto será nuestro complemento terapéutico en todos los pacientes, porque definitivamente esto es salud. Para mí es motivo de mucha alegría poder mostrar todo este acompañamiento a todos ustedes. Vamos a este corte de comerciales. Y entonces el consultorio ahora se convierte en una piscina, donde vamos a hacer un proceso de hidroterapia. ¿Qué papel juega la hidroterapia? ¿Qué es la hidroterapia médica? ¿Y qué papel juega en el acompañamiento del paciente que está en rehabilitación cardiovascular y en manejo del dolor? Bueno, la hidroterapia como tal no es algo nuevo, viene de nuestros antepasados, desde Hipócrates, desde los romanos, han trabajado el agua como agente terapéutico como tal, y en la actualidad nosotros también lo utilizamos para estos fines. La hidroterapia o la terapia acuática la utilizamos en pacientes con alteraciones osteoarticulares, con pacientes de tipo neurológico, con pacientes con problemas reumáticos, y para cada quien hay un tipo de ejercicio como tal en el agua. El acompañamiento que hacemos en la terapia acuática desde la fisioterapia es dependiendo de la necesidad del paciente, entonces aplicamos la técnica que él requiera. Aplicamos más que todo 3 técnicas principales que se llaman, tenemos como primera Halliwick, barra gas y Watsu. Que Watsu lo manejamos más que todo para los problemas de dolor, porque es una técnica de relajación en el agua como tal. Bueno, entonces vamos a entrar. Esta piscina, lo primero o lo que hacemos en nuestras piscinas del Parque de la Salud es que son
construidas en manejos de temperaturas, donde hay unas con hielo, otras son calientes y las otras al clima. Lo otro es que no se utiliza el cloro, se utiliza sal marina. Y hay una planta especial que transforma esto en un proceso de limpieza, el cloruro de sodio, y es de gran beneficio para las personas. Entonces vamos a hacer una terapia dirigida a Marina, que recuerden, tuvo una cirugía de cerebro por un aneurisma, que le habían dicho que no podía hacer nada porque la rodilla le dolía mucho. Vamos entrando, doctora Ángela, mientras la doctora Dafna Rodríguez nos explica por qué en el agua es más beneficioso el ejercicio. Bueno, hay varias cosas importantes que decir con respecto a la terapia acuática. La primera es que no es solamente el ejercicio que se puede hacer, sino que tiene unas posibilidades, digamos, emocionales y de relajación muy importantes que se utilizan mucho en los pacientes que tienen también tanta tensión muscular y que ha mostrado unos beneficios muy grandes en los pacientes neurológicos. Por ejemplo, los niños que tienen parálisis cerebral y que tienen alteraciones neurológicas de nacimiento, se ha visto que la evolución es supremamente adecuada, no solamente por el ejercicio y la rehabilitación muscular que se puede hacer de manera pasiva en el agua, sino por la sensación que hay en la piel y el estímulo neurológico que esto produce, ¿cierto? Máxime cuando utilizamos, como lo que vemos aquí en la piscina, pues que tiene las corrienticas de agua y todo el jacuzzi, que todos esos estímulos son beneficiosos para los niños que tienen ese tipo de problemas. Ya con respecto a la actividad física como tal, se hacen entonces varias cosas. Primero, en el agua no hay impacto por la densidad que tiene el agua, o sea que si yo camino en el agua no es lo mismo que caminar, digamos, normal en la tierra. El impacto que se produce es mucho menor y por tanto el daño articular también es mucho menor. La segunda cosa es que la capacidad que tenemos, digamos, que tiene la doctora Ángela ahí para cargar la persona, pues obviamente cambia muchísimo. El peso se disminuye mucho en el agua por la densidad que tiene el agua, que es mucho mayor a la del aire y por tanto nos permite tener la sensación de que no hay tanto peso. Es muy importante recordar que es una constante, digamos, en la consulta cuando uno le sugiere al paciente, sobre todo pacientes añosos, la actividad física acuática, y es que no estamos hablando de que tengan que nadar. ¿Sí? Hay muchas actividades que se pueden hacer en el agua que no tienen nada que ver con que tú tengas el conocimiento para nadar. Puede ser caminar, puede ser un ejercicio aeróbico que te va a permitir disminuir tu peso, te va a permitir tener muy buen arco de movilidad, te va a permitir relajación. El agua, como tiene unas ondas que van y vienen, produce inclusive como un masaje que no siempre estamos pensando que está sucediendo sobre los músculos y produce mucha disminución del dolor. Entonces no necesariamente es nadar, porque muchas personas, sobre todo las mujeres pues de ya cierta edad, nos dicen, no, pero es que yo no sé nadar, y eso no puede ser una limitante. Eso es cierto. Una de las cosas que tienen este baño que estamos haciendo en este jacuzzi es la presión, el juego de aire con agua que hace un gran masaje, y la gente dirá, no, pues, y Ángela está cargando ahí a Marina, y ¿eso qué? Pues eso realmente, ¿qué beneficio tiene? Y lo primero que es importante entender en todo esto es adecuar el cuerpo. Cuando Francisco Javier Zuluaga decía, no, es que la persona hay que prepararla en el proceso, pues eso es lo que está haciendo en este momento Ángela. Yo quiero que nos explique un poco qué finalidad tiene, por qué empieza usted esta terapia de hidroterapia médica con los pacientes para continuar todo el proceso de los chorros y el juego de temperatura que vamos a hacer ahora, porque usted está ahora en caliente. Francisco Javier va a ir a la piscina que es al clima y después hace el juego con las de hielo. ¿Qué finalidad? Bueno, lo que estaba haciendo aquí es una técnica que se llama Watsu. Watsu se refiere más que todo a un tipo de relajación en el agua, como lo pudieron observar. En esta técnica la paciente no tiene que hacer absolutamente nada, todo lo hace el terapeuta, inclusive no podemos las dos hablar nada, ella tiene que concentrarse, tiene que tranquilizarse, relajarse, cerrar sus ojos y dejar que el movimiento la lleve. Lo que le estaba haciendo a ella era ofreciéndola al agua, ¿sí? Watsu trabaja con eso, con el ofrecimiento al agua primero que todo, y luego, como vieron, movilizaciones que le estaba haciendo de su cuerpo para que ella empiece a relajarse. Se dice que el Watsu es más relajante que cualquier masaje, por máximo que se lo hagan en tierra, sirve. O sea, el Watsu es lo mejor que puede haber para relajar a una persona como tal, y es muy importante en procesos fibromiálgicos.
Bueno, digamos que desde la perspectiva personal, a mí me tocó, digamos, recibir ese regalo espectacular estando yo en embarazo. Entonces, me parece chévere pues que anotemos ahí que es una técnica que se puede utilizar inclusive en mujeres en estado avanzado de embarazo, que permite tener una movilidad que muchas mujeres sabemos que al final del embarazo es tan difícil porque nunca se puede acceder como a la espalda, ¿cierto? Tú una mujer en embarazo no la puedes acostar boca abajo para hacerle un masaje, por ejemplo, de la zona lumbar. Entonces, en este tipo, por ejemplo, de técnicas se obtienen unos movimientos pasivos de la zona lumbar que en otros, por las dificultades del movimiento, en otras técnicas es completamente imposible hacerlo y realmente los beneficios de manera personal puedo decir que fueron maravillosos, ¿cierto? No solamente para la relajación, sino para el dolor. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya vamos a continuar con las explicaciones. Bueno, la terapia acuática está diseñada también para toda clase de personas, sea paciente atlético o paciente sedentario o con moderada actividad física. En el caso de Javier, él tuvo una ruptura de ligamentos en su codo, ¿ya? Porque estuvo presentándose en un reality. Y entonces aquí la terapia en el agua para él es muy beneficiosa, ya que por la pérdida de peso que tenemos en el agua, él puede realizar los movimientos articulares y los rangos de movimiento que queremos que él logre en su articulación de manera normal y sin ningún impacto a nivel de su articulación como tal. No va a tener ninguna dificultad para realizar este tipo de ejercicios, a diferencia de hacerlo en tierra. En tierra nos vamos a demorar un poquito más con la recuperación de él, y va a ser más largo el proceso, pero en el agua es totalmente diferente. Tenemos otro proceso, va a llevar. Javier, sécate las manos, que yo quiero que usted nos cuente un poco, porque uno dice, ay, es que los futbolistas también hacen todo esto y son de alto rendimiento. Porque es que no es Marina porque Marina tuvo el problema de rodilla ni del aneurisma. No, es todas las personas que deberían de utilizar tantos condominios con piscinas y nadie hace deporte y demás. Hablemos un poco de esa parte, siendo usted una persona de alto rendimiento, ¿cómo sigue utilizando todos estos medios para un buen rendimiento físico? Ok, algo muy importante, y es que los jóvenes, los atletas, los deportistas de alto rendimiento, como tenemos, digamos, un fortalecimiento físico, digamos, un poquito superior a otras personas que son sedentarias, nosotros decimos, bueno, me lesioné y mi cuerpo como está bien, entonces él solo puede lograr recuperarse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una adecuada recuperación, como lo que nos hace aquí la doctora Ángela, como la terapia de piscina, como las terapias con las gomas, con las bandas elásticas, eso nos ayuda a que el proceso sea mucho mejor. Los futbolistas, como lo decía Rojas, tienen todos unos especialistas que los ayudan en el proceso de recuperación. O sea, uno cree que me lesioné y ya, no pasó absolutamente nada. No, esa lesión a futuro pueden generar incluso lesiones peores, que simplemente con una adecuada recuperación como la que vamos a hacer ahorita, es la solución, punto. Bueno, Ángela, mientras Marina, para que pasemos nuevamente al jacuzzi caliente, ¿qué actividad, por ejemplo, debe ir haciendo Francisco Javier Zuluaga? Es importante que vayan viendo estas imágenes porque es que ustedes tienen en muchas partes piscinas, no desperdicien esa oportunidad. La hidroterapia es algo fabuloso dentro de estos programas y lo vamos a hacer en las personas acá con la pérdida de peso, en personas con dolores osteoarticulares, en el programa del Día para tu Salud y en los programas de dolor que tenemos en nuestros parques de la salud, por ejemplo, las personas que estamos desmedicalizando, la gente que tiene dolor de todo tipo, fibromialgia, artritis, artrosis, ácido úrico, todo. ¿Qué hacemos? Pasan al baño turco. Luego del baño turco se les hace geoterapia, que es con arcilla. Posteriormente se les hace a los pacientes el retiro con agua a presión de esta arcilla y pasa a la tina o al jacuzzi donde está Marina con agua caliente, luego pasa a la tina de hielo, luego pasa a las piscinas al clima todas con sal y tiene el acompañamiento, como lo está haciendo en este momento la doctora Ángela Rosero, que además ella es hermana del doctor Freddy Rosero, que también hace parte del grupo de profesionales de nuestro Parque de la Salud, y ustedes dirán, miren, es que es una persona atlética, pero necesita, uno ve a los deportistas haciendo esto,
uno ve a muchas personas que lo deben de hacer desde la parte preventiva. Mientras ella está en esa terapia con Francisco Javier, pues Marina, que tiene ese proceso, digamos, de riesgo, también está haciendo un proceso de movimiento, de terapias que ya ha aprendido con la doctora Ángela Rosero para ella poder estar mejorando ese rendimiento físico. Sí, no, y una cosa que me parece importante aclarar ahí es que inclusive las personas que tienen mayor actividad física, sobre todo si es una actividad física específica, por ejemplo el futbolista, tienen mayores riesgos de lesiones en ciertos puntos específicos de su cuerpo. Por ejemplo, las lesiones de rodilla y de tobillo son lo más común en los pacientes que trabajan, por ejemplo, el fútbol, y que de esa manera, pues obviamente la fisioterapia tiene que estar muy dirigida a eso. Los desgastes que se van produciendo de acuerdo a una actividad repetitiva, cualquiera que sea de ejercicio o no, pues son nuestro mayor riesgo para producirse lesiones. Por lo tanto, no quiere decir que porque una persona tenga un ejercicio continuo vaya a estar exenta de lesiones articulares. Con respecto a doña Marina como tal, pues es muy importante que tenga una actividad física continua, pequeña, dirigida siempre por un fisioterapeuta, por una persona que realmente tenga muy claro cuáles son los ejercicios que debe y no debe hacer, y en ella, como tuvo una lesión neurológica en algún momento, pues es muy importante lo que estábamos hablando de que no es solamente el ejercicio, sino la estimulación que produce el agua, el masaje que produce el agua, la relajación muscular que produce, que va a tener un mejor efecto en la rehabilitación de pacientes como ella. Dentro del programa de medicalización que estamos haciendo, luego que los pacientes hacen todo este proceso de hidroterapia, pasan a apiterapia, que es el manejo con abejas, que para nosotros ha sido algo maravilloso y lo aprendí en la Universidad de Antioquia hace más de 20 años y ahora lo hacemos nosotros en nuestros parques de la salud hace más de 10 años, porque la apiterapia es excelente como terapia complementaria de dolor crónico. Adicionalmente, que además se lo hemos hecho a Francisco Javier Zuluaga en el codo, para mejorar ese proceso de reparativo. Y se les hace terapia neural, acupuntura, y de acuerdo al diagnóstico que tengamos, hernias discales y demás, a los pacientes les hacemos ozonoterapia paravertebral, inyección con ozono, y plasma rico en plaquetas. Y hemos visto unos resultados maravillosos en los pacientes, cómo responden positivamente a este tipo de terapias sin necesidad de estar tomando medicamentos, como lo decía el doctor Daniel Castro, de depender de medicamentos que tienen efectos secundarios terribles. A eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Miren, por ejemplo, cómo ella controla, porque uno dirá, Ángela no sería capaz de levantar a Francisco Javier de la manera como lo hace. Recuerden que en el agua uno pesa mucho menos. Ustedes levantan piedras grandísimas. Francisco Javier pesará 70 y algo de kilos y ella lo levanta supremamente fácil, porque en el agua pesa mucho menos. Por eso el dolor, como decía Dafna, de artrosis, de procesos articulares de todo tipo, se manejan mejor en el agua. Y ustedes ven ahí a Francisco que de pronto tendrá frío. Sí, pero es que ese juego de temperaturas es muy importante. Él ahorita pasa a la caliente, pasa a la de hielo y vuelve a la caliente. Inclusive ese juego de temperatura lo que hace es liberar melatonina en el cerebro y mejora los procesos de relajación, induce al sueño y toda esa parte que él decía al inicio del programa, donde uno tiene que manejar la parte mental, es importante en el proceso. Ahora, en el cuadro de dolor, nosotros siempre manejamos un proceso alimentario básico donde le quitamos a la gente la carne, los enlatados, los embutidos, los lácteos y el azúcar, que son productos que inducen a el dolor. Para mí pues es motivo de mucha alegría poder terminar este programa con todas estas notas, invitarlos a todos ustedes para que entiendan por qué nuestros parques de la salud queremos que todos ustedes entiendan y conozcan la necesidad de hacer una terapia complementaria en el manejo del paciente de rehabilitación cardiopulmonar y cardiovascular, que entiendan el acompañamiento del dolor y que veamos el caso de Marina, que le dijeron no podía hacer ejercicio por la rodilla, gravísimo, y que tenía una cirugía de cerebro, pues ahí la ven ustedes en un gran proceso de desarrollo y de acompañamiento a través de la fisioterapia. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros.